Las mejores novelas con Estudio Sevi. Apóyanos con tu suscripción. Capítulo 37. Historia familiar. El peligro no es tan grande como cree, señor Paine. Si algo es peligroso, también ofrecerá siempre algunas oportunidades. En su cabeza, el cuarto príncipe repasó una vez más toda la información que su ministro asistente había recopilado. He oído que heredó su título de su padre. Se convirtió en un caballero a través de los méritos obtenidos en la batalla. Se le otorgó el rango de barón y se le dieron sus propios territorios. Eso es verdad. Confirmó el señor Pine. Fue en la época de los meses de los demonios. Un pequeño grupo de bestias demoníacas irrumpió inesperadamente en la defensa de la fortaleza, cerca del río Shishui, y se desató el caos. Cuando el padre de Nana estaba de patrulla, se encontró con las bestias demoníacas que se desataban. En lugar de evitarlas como haría la mayoría de la gente, notificó a la fortaleza, pidiendo refuerzos, y comenzó a asediar a las bestias demoníacas para salvar la ciudad cercana, a pesar de que no tenía ninguna relación con la ciudad. Mientras hablaba, Roland observó las expresiones de las demás personas. Pero señor Pine, usted debería saber mejor que yo los acontecimientos de aquel entonces. Su padre convocó a la milicia de la ciudad. Luego, con sus sirvientes y la milicia, luchó contra las bestias demoníacas y ganó. Esa gran batalla fue librada en defensa de los inocentes. Su tono sonaba un tanto agitado, aparentemente lleno de nostalgia por su propia historia familiar. También había una bestia inusualmente grande. Algunas partes se parecían a un ciervo y otras a un toro. Era una fusión de ambas. Sus patas eran más gruesas que el torso de mi padre, y cuando corría, temblaba el suelo. Si yo hubiera estado en su posición, realmente no habría sabido cómo vencer a la criatura. Pero él lo logró. Mi padre se ubicó cerca de una zanja poco profunda, atrayendo a la enfurecida bestia demoníaca. Aceleró y trató de aprovechar su velocidad en el momento de la colisión. Mi padre se tendió en la zanja y clavó su espada entre dos piedras, de tal manera que solo la punta era visible. La bestia, que parecía imbatible e idiota, no pudo detenerse, y su vientre golpeó la punta de la espada. Se abrió todo el estómago, la sangre negra y los intestinos brotaron de su vientre. Fue tanta la sangre que mi padre casi se ahogó dentro de la zanja. Hoy en día, el botín de esa batalla, el gran cuerno de la bestia demoníaca, cuelga sobre la chimenea de mi familia. Roland, quien estaba tomando su té con tranquilidad, dijo. Fue una lucha admirable. Él siguió el código del caballero de fe, compasión y valentía. Más tarde recibió su título de caballero y un dominio en el feudo de Joe Cole, quien en ese entonces era el señor de la fortaleza Longsong. Hace 25 años, Su Majestad Wimbledon III promovió a Joe Cole al rango de duque, convirtiéndolo en el guardián a tiempo parcial de la frontera sur. Con esto, todo el territorio de la frontera sur quedó bajo su jurisdicción. Lamentablemente, después de su promoción, Joe Cole se convirtió en una molestia para su antiguo supporter, el duque Ryan. Altura, usted probablemente sabe bien que, La voz del señor Pine sonaba algo frustrada. incluso cuando los rangos de Duque Ryan y Joe Cole eran diferentes, sus niveles de poder ya eran pares. La sangre de Cole se podía rastrear hasta una rama de la familia real, así que sus ancestros no eran inferiores a los del Duque Ryan. Esto fue un plan político. Roland suspiró. Wimbledon III realmente trató de equilibrar su poder. Para comprender esta relación complicada, Roland tuvo que llamar a su ministro asistente para que le explicara. La jurisdicción noble y feudal era extremadamente confusa. En teoría, la nobleza más alta tenía el derecho de emitir órdenes dentro del territorio de la nobleza inferior. Pero la situación real era mucho más complicada. Duque Ryan y Joe Cole eran un ejemplo de ello. Aunque estaba ubicado en el territorio de la frontera oeste bajo el Duque Ryan, Joe Cole, como conde anunciado directamente por el rey, no tenía menos prestigio ni poder que el Duque Ryan. Cuando Joe Cole se convirtió en el duque del territorio sur, su poder en su antiguo territorio se volvió aún más fuerte. Este era un método de la familia real de Greycastle para mantener el poder estable.
Cuando heredaste el territorio de tu padre, el comercio y la producción agrícola comenzaron a disminuir gradualmente. Roland dijo lentamente. Ahora tienes una nueva oportunidad frente a ti. ¿De qué nueva oportunidad me habla? Seguramente habrás oído hablar de la hambruna de hace 2 años. La fortaleza estaba reteniendo los alimentos para los próximos meses debido a que la cantidad de mineral extraído por los habitantes de Border Town era muy pequeña. Este año nos enfrentamos al mismo dilema otra vez. El inesperado derrumbamiento de la mina Northern Slope no dejó ninguna ruta de escape para los ciudadanos de Border Town. Debemos bloquear a las bestias demoníacas en las nuevas murallas de la ciudad. Quizás la lucha no sea fácil, pero como dije antes, enfrentar esta peligrosa tarea también significa una nueva oportunidad para nosotros. El señor Pine tuvo que comprender primero el significado de las palabras del príncipe, así que solo frunció el ceño y no dio su respuesta de inmediato. Para ser honesto contigo, no pareces un noble típico. Roland sonrió suavemente. Ningún noble saldría vestido como tú, y tus manos están llenas de postras y callos. Señor Pine, no has deshonrado la herencia de tu padre, ¿verdad? Eres un caballero con excelentes habilidades de combate. Ciertamente no había deshonrado a su padre, Roland estaba completamente seguro de ello, de lo contrario el señor Pine no se habría entrenado ni habría corrido por el bosque durante un día entero. Según la información proporcionada por Barrow, en la última semana el señor Pine había pasado al menos 3 días entrenando en el bosque. En cada visita, siempre iba completamente equipado, y si no podía costearlo para sus sirvientes, contrataba a algunos ayudantes de la ciudad de Orión. Algunas personas nacen para la batalla, el señor Pine era obviamente una de ellas. Si te quedas en Border Town, te daré la oportunidad de recuperar la gloria de tu padre. Al igual que él, tendrás la chance de obtener honor y logros destacados con solo tu espada y tu valentía. También te recompensaré con un territorio al este de Border Town, y te convertirás en un vizconde nombrado por mí. Aunque esto sería una situación rara, el compromiso sería válido. Como príncipe adulto, tenía la capacidad legal de nombrar vizcondes, barones y caballeros. Sin embargo, solo rara vez concedía tales títulos a otras personas. 1. Menoscabaría el sistema regional de nobleza, y 2. Si la otra parte rechazaba la oferta, sería más incómodo. Roland no le prestaba atención a la opinión de la nobleza local, solo quería que Nana se quedara en Border Town. En cuanto a rechazar al señor Pine, Roland no estaba demasiado preocupado. Después de que Yoko se convirtiera en el guardián de la frontera sur, su relación con la familia Pine se había cortado por completo. Al escuchar esto, el señor Pine finalmente comenzó a hablar nuevamente. Entonces, Su Alteza, si me quedo, ¿podré enviar a Nana de regreso a la fortaleza? Hasta ahora, nadie había intentado resistir a las bestias demoníacas en este lugar. Si fallamos, no quiero que mi hija quede enterrada aquí. Como ya te dije al principio, señor Pine, el peligro de quedarte aquí es relativamente bajo. ¿Has pensado en qué sucedería si descubren que Nana es una bruja en la fortaleza Longsong? Ahí sería completamente diferente que aquí, en Border Town. La fortaleza está completamente en manos de la iglesia. Hace tiempo que han echado raíces en la ciudad. Sus creyentes y supervisores están en todas partes. En el momento en que la descubran, ni siquiera yo podré salvarla. Roland hizo una pausa y luego agregó. Border Town definitivamente no caerá. Cuando lleguen los meses de los demonios y las bestias demoníacas ataquen, estaré en las murallas para liberar a mi pueblo y luchar a su lado. Nuestros oponentes no son más que una manada de bestias mutadas. No son invencibles. Tu padre no tuvo cobertura y pudo vencerlas en un entorno abierto. Sin embargo, nosotros tenemos las nuevas murallas de la ciudad. Sí, en caso de que suceda un accidente, tomaré medidas para garantizar que Nana abandone inmediatamente la ciudad. Hizo una pausa por un segundo. Y, por supuesto, Ana también se mudará. Prepararé un barco para ellas en el muelle con anticipación, así que te prometo que estarán a salvo. Así que, yo creeré en ti, Su Alteza. Al decir esto,
el señor Pino se puso de pie y se arrodilló directamente para hacer la típica reverencia de caballero al príncipe. Y estoy dispuesto a luchar por ti. Después de que Nana y su padre se fueran, Ana puso los ojos en blanco a Roland. ¿De qué estás hablando? Dijo con firmeza. No me voy a ningún lado. Saludos a los limeños y limeñas. Espero que estén con un buen ceviche o un lomo saltado mientras ven este video. Capítulo 38. La era de las armas de fuego. Hacha de Hierro se dio cuenta de que estaban bajo vigilancia. Los cazadores que habían participado en la prueba de la explosión se mudaron juntos a una casa de 2 pisos cerca del castillo. Mirando por la ventana, podía ver que la casa estaba rodeada por muros de piedra y había guardias apostados en la entrada. No le importaba esta regla, y el hecho de que Su Alteza solo enviara 2 guardias para supervisarlos mostraba que confiaba en ellos. Hasta ahora, Hacha de Hierro seguía repitiendo la explosión rugiente en su cabeza. Hasta ahora, nunca había habido un arma que le hubiera dado un shock tan fuerte. En el extremo sur de su tierra natal, había visto cómo el fuego naranja salía del suelo, y este fuego podía seguir ardiendo durante décadas. Había visto tormentas sin fin con olas monstruosas. Por muy impredecibles que fueran estos poderes, eran la voluntad de la Madre Tierra o el Dios del mar. Eran el látigo de hierro que disciplinaba a todos los seres vivos. Pero ahora, Su Alteza comenzó a desafiar el poder de los dioses, obteniendo un poder solo visto durante el castigo del cielo, aunque en comparación con los verdaderos rayos y truenos, la diferencia seguía siendo grande. Alcanzar tal reino de poder no era posible para los humanos. En la nación de la arena, cualquiera que participara en tal demostración o la usara más tarde normalmente se le cortaba la lengua. Por supuesto, esta no era la forma más segura de guardar secretos. Solo los muertos podían evitar que los secretos se propagaran. ¿Como extranjero? Solo lo verían como un blasfemo, y era imposible para siempre que un clan extranjero entrara en la jerarquía central. El príncipe sabía que Hacha de Hierro era solo un mestizo, pero aún así le permitió presenciar la maldición del fuego. Más aún, también dejó que Hacha de Hierro fuera responsable de la formación del escuadrón de caza. La confianza que Su Alteza tenía en él estaba grabada a fuego en el corazón de Hacha de Hierro. Durante su tiempo en la Nación de la Arena, había experimentado innumerables traiciones de amigos o familiares que lo incriminaron por sus fechorías. Cuando huyó a la frontera sur del reino de Greycastle, todavía tuvo que sufrir la discriminación debido a su ascendencia mitad Nación de la Arena y mitad Greycastle. Finalmente llegó a Ciudad Fronteriza, descorazonado. Aquí, tenía la intención de confiar en sus habilidades de caza para pasar el resto de su vida en paz. Sin embargo, nunca esperó conocer a Su Alteza Real, el príncipe, aquí. Y de todas las cosas, nunca esperó que el príncipe confiara en él. No tenía ninguna duda de que con esta nueva arma, el que ganaría la batalla por el trono sería Roland Wimbledon. Cuando pensó en luchar por el futuro rey y las prometedoras oportunidades que obtendría, Hacha de Hierro se emocionó por completo. Todos bajen a reunirse. Cuando Hacha de Hierro escuchó este grito, echó un vistazo rápido por la ventana y vio a Carter, el caballero jefe de Roland, y otros 4 caballeros que venían. Hacha de Hierro primero terminó de vestirse y luego bajó las escaleras para ponerse a la atención frente a Carter. Desde que había participado en el entrenamiento de la milicia, sabía que Su Alteza prefería la disciplina, ya que los ajustaría a una unidad de uniformidad. Los demás miembros de su escuadrón de cazadores eran mucho más lentos. Les llevó unos 6 o 7 minutos antes de que se alinearan como equipo. Todos síganme al lugar viejo. A Carter no le importó mucho cómo se alineara el escuadrón de cazadores. En cambio, fue directamente al muro de la ciudad. Era el mismo lugar que la prueba de explosión. Pero esta vez, Su Alteza no estableció una zona de seguridad. Además de Roland, ya había 4 caballeros esperándolos, todos ellos eran subordinados de Carter.
Hacha de Hierro notó que Su Alteza había empezado a jugar con una vara de hierro de forma inusual mientras explicaba algo a los caballeros. Cuando Roland vio al escuadrón de cazadores, se acercó a ellos y les preguntó: ¿Cómo es vivir en las nuevas casas? ¿Ya se han acostumbrado a ellas? Gracias por el cuidado de Su Alteza. Todos se inclinaron y dijeron que las nuevas casas eran cómodas. De hecho, las nuevas casas a las que se mudaron eran muchas veces mejores que las antiguas. Al menos no tenían fugas de aire, y los techos tampoco estaban hechos de paja translúcida, sino de tejas ordenadas y prolijas. Esto es bueno. Roland asintió, complacido. Los arreglos actuales son necesarios por razones de seguridad, pero solo tendrán que vivir allí hasta el final de los meses de los demonios. Luego podrán volver a sus lugares de residencia anteriores. Además, el salario del primer mes ya se ha pagado a sus familias, y todos los fines de semana se les permitirá verlos cara a cara. Por supuesto, estarán acompañados por guardias. Gracias por su amabilidad, Su Alteza. Dijeron alegremente los cazadores, dijo el escuadrón. Esto realmente fue un poco sorprendente para Hacha de Hierro. Dejando de lado la ley de la nación de la arena, incluso la administración militar de Greycastle no debería ser tan laxa. ¿Podría ser que esto se deba a la amabilidad de Su Alteza? Hacha de Hierro se sintió un poco preocupado. Si Su Alteza quería competir por el trono, necesitaba ser despiadado. Esto lo sabía bien de su vida en la nación de la arena. Sin embargo, cuando el cuarto príncipe comenzó a hablar sobre las nuevas armas, basadas en el desarrollo de la pólvora, dejó de lado sus preocupaciones. Hacha de Hierro miró sin parpadear las 2 barras de hierro que el príncipe había colocado frente a ellos. Estas armas se llaman armas de fuego. Dijo Roland. Luego les diré cómo usarlas. En la siguiente media hora, tuvieron que aprender a usar las nuevas armas. Toma la pólvora negra, que fue la causa de la explosión, y llénala en el cañón del arma. Luego, se introdujo una bola de plomo con un atizador en el cañón hasta el final. Después de eso, tuvieron que verter la pólvora en la cámara de encendido, apuntar y luego apretar el gatillo. Hacha de Hierro se había considerado un maestro de muchas armas, ya sean espadas, cuchillos, martillos, hachas o lanzas. Estaba bien entrenado con todos ellos, pero también había necesitado largos años de entrenamiento y habilidades de combate para dominarlos. Aprender a usar una nueva arma en solo 30 minutos, temía que la velocidad para dominar esta arma solo se pudiera comparar con la ballesta. La otra arma se le entregó a Carter. El caballero jefe también estaba lleno de interés por la novedad de esta arma y no quería dejarla. Después de varias rondas de simulación, Roland colocó 2 objetivos para que vieran el poder de las armas. El primer objetivo tenía una armadura de madera frente a su pecho. La armadura de madera estaba sostenida por 2 caballeros que estaban a una distancia de unos 30 pies. El príncipe condujo a Carter y Hacha de Hierro a través de la técnica de disparo. Luego, apuntaron y apretaron el gatillo. Cuando escucharon el fuerte sonido del fuego, todas las personas presentes saltaron de la sorpresa. Hacha de Hierro no fue la excepción, pero pronto solo quedó la sorpresa en el rostro de todos. Mirando la armadura de madera de los objetivos, se podía ver un pequeño agujero. La bola de plomo había atravesado limpiamente la parte más gruesa de la armadura del pecho. Antes de disparar, Hacha de Hierro había observado cuidadosamente esta armadura. Claramente no era un producto inferior del taller de artesanía hecho con materiales malos. Las marcas del martillo y el yunque en el escote demostraban que este era un producto del estándar de herrero de Greycastle. La parte más gruesa tenía medio dedo de grosor y era lo suficientemente fuerte como para evitar un golpe directo de una ballesta disparada a la distancia más cercana. Para lidiar con este tipo de armadura, una ballesta pesada o un martillo de guerra serían una buena opción. Entonces, comparándolo con una ballesta, la dificultad para usar el arma era la misma,
pero el poder de un arma de fuego era mucho mejor que el de una ballesta. Además, la velocidad de carga del arma y la velocidad de carga de una ballesta eran casi equivalentes, por lo tanto, mirando el objetivo que estaba a 30 pies de distancia, Hacha de Hierro no podía ver ningún problema. Su Alteza, ¿cuántas armas de este tipo tenemos? Preguntó Carter. Actualmente, solo estas 2, y hasta los meses de los demonios, solo podemos producir 2 más como máximo. Hacha de Hierro pudo ver que, al escuchar esto, Carter estaba claramente aliviado. Pudo adivinar los pensamientos de Carter. Si esta arma fuera fácil de fabricar, entonces con solo unos días de entrenamiento, todos podrían entrenar a un gran número de guerreros express que llevaran armas de fuego a la batalla. Entonces, las personas de cualquier edad, con cualquier fuerza e incluso cualquier sexo, incluso una mujer frágil, podrían ser una amenaza significativa para los caballeros. Aunque el shock que recibió de esta arma fue menor que el de la maldición del fuego, aún era un arma poderosa. Hacha de Hierro pensó que con este gran poder podrían matar fácilmente a un gran número de bestias demoníacas de carne resistente desde lo alto de la muralla. Incluso si se enfrentaran a una especie mixta, con estas armas de fuego, tal vez el resultado no sería tan vergonzoso. Pero el verdadero significado de tal arma era claro para Roland. Personalmente abrió la puerta a la época de las guerras con armas calientes. Capítulo 39. El invierno se acerca. Roland estaba de pie en la muralla de la ciudad, mirando hacia el norte. Este último mes, revisó repetidamente el castillo, la mina y las murallas de la ciudad en una especie de bucle de 3 puntos. Los revisó para cada detalle posible para no perderse nada. La milicia se volvió muy hábil en el manejo de sus armas. Debido a los repetidos simulacros de Carter, pudieron estabilizar la pica hasta que el capitán de la milicia dio la orden en voz alta de cortar con sus picas. Detrás de la milicia estaba el escuadrón de cazadores. Todos los cazadores que permanecieron en Ciudad Fronteriza y eran buenos con el arco o la ballesta se incorporaron a este escuadrón. Estos cazadores experimentados fueron la columna vertebral para matar a las bestias demoníacas. De pie a solo 12 pies de las bestias demoníacas en la muralla de la ciudad, era casi imposible que fallaran en su objetivo. La última línea de defensa fueron Hacha de Hierro, Carter y 2 cazadores del equipo de élite que estaban bajo el mando de Hacha de Hierro. Las piezas fabricadas por los herreros fueron suficientes para que Anna soldara 4 pedernales. Solo dispararían los pedernales cuando una especie mixta atacara o los cazadores con ballestas no pudieran penetrar la piel de las bestias demoníacas. Su ubicación en la muralla no estaba establecida, por lo que los 4 tuvieron que patrullar toda la línea de defensa de 200 yardas de largo. Si los necesitaban en alguna parte, aparecerían. En cuanto a los explosivos, se mantuvieron bajo fuerte protección junto a la muralla en el almacén. Para mantener a todos seguros, la pólvora se almacenó en sus 3 componentes y solo se juntaría en la muralla de la ciudad cuando fuera necesario. Después de todo, si la pólvora detonaba en el momento equivocado, el daño autoinfligido sería incluso mayor que el daño de las bestias demoníacas. Los dientes de las bestias demoníacas pueden ser capaces de aplastar el cemento, pero si los explosivos detonaran, toda la muralla sería destruida. Hasta ahora, Roland había organizado 2 pruebas, ambas incluyendo el uso de los explosivos. Gracias a estos 2 ejercicios, la milicia estaba acostumbrada a los fuertes rugidos de las explosiones y ya no estaba tan asustada como para tirar sus armas. La otra ventaja fue que cuando los defensores descubrieron que el príncipe tenía armas tan increíbles en sus manos, la moral del equipo comenzó a dispararse repentinamente. Su Alteza. Barov apretó su cuello. Ya hemos gastado la mayor parte de los ingresos de los minerales en la última quincena, por lo que si los meses de los demonios realmente se prolongan como han predicho los astrólogos, temo que la comida no dure hasta el final del invierno. Entonces quiero que llenes toda la bóveda, Dijo Roland sin dudar.
Haz otro trato con Pueblo Sauco, y no lo hagas el único. La primera máquina de vapor ya ha sido transportada a la mina, y la grava del derrumbe ya ha sido completamente limpiada. Durante todo el invierno, todavía podemos obtener un poco de rendimiento de las minas. Las piedras ásperas tienen una demanda especial. No hagas hincapié en el precio. En cambio, véndelas lo antes posible para que nuestros almacenes de trigo y carne estén siempre lo más llenos posible. Varro asintió. Voy a dar las órdenes inmediatamente, Su Alteza, solo que... Viendo la mirada vacilante en el rostro de su ministro asistente, Roland ciertamente entendió lo que quería decir. No te preocupes, ya he arreglado un barco. Si la línea de defensa se rompe, dejaré la ciudad inmediatamente. Es excelente saberlo. Dijo Varro, aliviado. Roland le sonrió y dijo. Puedes irte. Después de todo, tienes mucho que hacer. Tengo que buscar a alguien más. Después de que Varro se fue, el príncipe subió lentamente a una torre de vigilancia. Este lugar estaba en el centro de las murallas de la ciudad y era su punto más alto. Desde aquí, podía ver toda la línea del frente, partes de la jungla y las colinas cercanas. A esa altura, el viento soplaba con bastante fuerza, pero a Roland no le importaba. Solo en esta plataforma alta y abierta podía calmarse un poco y olvidarse de la guerra que se avecinaba. ¡Le mentiste! Dijo de repente alguien a su lado. No tienes intención de dejar esta ciudad. La vida ya es tan difícil. Mantener algunos secretos a veces es bueno para todos. Estás hablando tonterías y no entiendes la situación. Si ya consideras la identidad de un príncipe como una dificultad, ¿qué nos verías a nosotros? Nictingale emergió de la niebla. Aunque no seas el rey, todavía tienes que vivir la lucha por el trono de 5 años, porque eres una de las partes principales. En comparación con preocuparse por asuntos tan insignificantes, deberías acompañar a Ana. Me temo que no le queda mucho tiempo. Por un momento, Roland permaneció en silencio. No creo que ella muera durante los meses de los demonios. ¿Por qué? Ella dijo que no perderá ante la mordedura del diablo. Hizo una pausa por un segundo. Y le creo. ¿Realmente le crees a lo que dice una bruja? Nictingale sacudió la cabeza. Pero estamos malditos por el diablo. ¿Lo están? Bueno, también te creo. Brian llevaba su ropa de civil y estaba de pie frente a la lápida de Greyhound. Acarició suavemente la superficie de la nueva piedra. Era una piedra blanca pura y en su superficie estaban grabadas las palabras. En memoria de uno de los héroes silenciosos de Ciudad Frontera. Greyhound. Ya me di cuenta de mi mayor sueño. Al final de los meses de los demonios, Su Alteza el Cuarto Príncipe me hará la ceremonia de canonización. Pero no quiero sentarme en la cama esperando mi canonización. Mis heridas ya han sanado, así que la muralla de la ciudad es el lugar donde debo estar. Los meses de los demonios están cerca, y las bestias demoníacas pueden ser fuertes, pero tendrán que atravesar la línea de defensa que la milicia estableció, y ya no podrán avanzar. También tomaré tu parte en la defensa de la ciudad, y blandiré mi espada en tu nombre. Todo esto no será el fin, tu asesino todavía está vivo. Pero no vivirá mucho más, Su Alteza ya me lo prometió. La próxima vez que venga a ti, te traeré buenas noticias. Brian se agachó y colocó un ramo de flores en la lápida. Así que adiós, mi amigo. Hermana Ana, ¿tienes miedo? Nana, que estaba acostada en la cama de Anna, le preguntó esto. ¿Miedo de qué? Del mordisco del diablo que tenemos que enfrentar este invierno. Me convertí en bruja durante el otoño de este año, así que será la primera vez que tenga que enfrentarlo. Bueno, la primera vez Pensó Anna. será muy doloroso, y a veces piensas que ya no puedes esperar más y deseas que puedas morir finalmente. Nana comenzó a gritar de sorpresa, pero inmediatamente se tapó la boca. Pero sobrevivirás, igual que yo. No lo sé. Susurró Nana. No soy como tú, tan fuerte, y no le tengo miedo a nada.
No soy realmente tan fuerte. dijo Anna mientras cerraba los ojos. La escena cuando conoció a Roland por primera vez surgió en su mente. Allí abajo en la fría y oscura mazmorra, la ropa de Roland estaba envuelta alrededor de su cuerpo. Él dijo suavemente que la contrataría. Hasta ahora, todavía se le ponían los pelos de punta al recordar esto. A veces te encontrarás con situaciones o cosas que te darán la voluntad de seguir viviendo, incluso si necesitas luchar mucho para sobrevivir. ¿Cómo qué? Por ejemplo, carne marinada en pasta de soja. Anna suspiró. ¿Cómo voy a saber con qué sueñas? Ah, Al ver que Nana la estaba mirando fijamente, Anna se limpió la cara con la mano. ¿Qué estás mirando? ¿Hay algo de suciedad en mi cara? no, Nana negó con la cabeza. estoy un poco sorprendida. Nunca me has hablado tanto. Hermana Ana, la apariencia que tenías cuando cerraste los ojos y pensaste en el pasado, eras tan hermosa. Anna puso los ojos en blanco, saltó de la cama y se dirigió a la ventana. Nana la siguió directamente. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres huir al bosque? El bosque está en el oeste. Respondió Anna bruscamente. Aquí solo puedes ver el río Shisui. Hermana Ana, mira. La niña pequeña señaló al cielo. Anna se sobresaltó, luego abrió la ventana. Una ráfaga de viento mezclada con pequeñas copos de nieve entró en la habitación. Ella extendió su mano, atrapando la nieve brillante como una flor. Podía sentir un frío que le salía de los dedos. Está nevando. Después de un largo silencio, Nictinga le abrió la boca y comenzó a hablar de nuevo. En realidad no mentiste. Por supuesto, Roland se rió. tenía muy pocas razones para mentir. Nictingale no dijo nada. Solo inclinó la cabeza y una mirada desconocida surgió en sus ojos. De repente, sintió algo frío en el cuello y no pudo evitar encogerse. Miró hacia arriba solo para descubrir que, sin que ella lo supiera, la nieve había comenzado a caer sobre las paredes. Bajo el cielo gris, parecía haber un número incontable de copos de nieve. Bailaban en el viento, volando por todos lados, acompañados por los gritos de la milicia. Los meses de los demonios habían comenzado. Saludos a los que están viendo esto en el trabajo. No olviden darnos like. Capítulo 40. Carta. La leña ardía violentamente, pero Gerald Wimbledon no sentía mucho el calor. Aunque estaba en una carpa grande hecha de cuero cocido, y el suelo también estaba completamente sellado sin ninguna fuga de aire, todavía sentía frío. Sus dedos de los pies estaban especialmente fríos, casi congelados hasta el punto de que ya no lo sentía. Este maldito lugar, incluso la orina se congela cuando te meas. Escupió y se puso de pie. Agarró la mesa por ambos lados con sus manos. Cuando usó toda su fuerza, de modo que incluso su mano se puso roja por el esfuerzo, la mesa de madera cuadrada de 6 pies cobró vida y dejó el suelo. Después de colocar la mesa al borde del pozo de fuego, Gerald se sintió mucho más cómodo. Se quitó los zapatos y puso los pies junto al fuego, calentándolos en el calor. Extendió el rollo de texto con las manos una vez más y continuó escribiendo la carta inacabada. Querida Olivia, ha pasado un mes desde que vine a Hermes, pero por supuesto, la Iglesia prefiere llamar a este lugar su nueva ciudad santa. Si no fuera por los meses de los demonios, no querría quedarme aquí ni un momento. Solo quiero volver contigo y compartir la cama caliente contigo una vez más. Fiel a la convención, la Iglesia nos vigila con sus propias fuerzas en lugar de apoyarnos. Es un poco irónico, ¿no? Hablando de la Iglesia, tengo que admitir que lo que pudieron hacer es realmente asombroso. Todavía recuerdo la época en que estuve aquí por primera vez. Fue hace unos 20 años. Además de las montañas y las rocas alrededor de Hermes, no había nada aquí más que una pequeña iglesia en la parte baja de las montañas. Pero ahora, no solo han abierto un camino para un carruaje hasta la cima de la montaña, sino que también han establecido una ciudad-fortaleza a gran escala. Durante el verano, realmente deberías venir y echar un vistazo a esta ciudad conmigo. La nueva ciudad santa es incluso más grandiosa que nuestro Grey Castle.
¿Recuerdas el teatro en Grey Castle? Tú y yo fuimos allí a ver La venganza del príncipe. Estabas tan impresionada con la arquitectura del teatro, el interior era tan espacioso que era increíble. Pero después de ver el nuevo Salón de Asuntos Militares de la Ciudad Santa, pensarás que el teatro de Grey Castle era solo una choza. Es difícil llamarlo edificio, creo que es más como una obra de arte exquisita. Es tan espacioso que podría tragarse 5 teatros. Sin embargo, ni un solo pilar sostiene las paredes exteriores. Las paredes están sostenidas por 8 huesos de bestia demoníaca gigantes. Entre los huesos curvos hay muchos huesos más pequeños que están conectados por cuerdas de cáñamo, y el techo flota en el aire como si estuviera en un poste. ¿Cómo se les ocurrió un edificio como este? Y esos huesos, si fueran despojados de una bestia demoníaca, apuesto a que el tamaño de ese tipo era ciertamente más de 100 pies. Probablemente solo en Hermes podrás encontrar un monstruo así. Pero cariño, por favor no te preocupes, incluso si las bestias demoníacas son masivas, siguen siendo los esbirros del diablo. En presencia del ojo de la retribución de Dios, ningún mal puede escapar de la jurisdicción de Dios. Ya sea una bestia demoníaca, una bruja o el mismo diablo, su único destino es convertirse en cenizas. Cuando había escrito hasta aquí, Gerald Wimbledon dejó su pluma y aflojó sus manos entumecidas. Esto era realmente extraño, normalmente podía sostener su espada de 2 manos de 15 libras todo el día, pero mientras sostenía la pluma solo podía escribir algunas oraciones antes de sentirse tan cansado. Sonrió de una manera autocrítica y pensó que realmente estaba hecho para la vida de un campesino. Hablando de bestias demoníacas, de repente me acuerdo de mi cuarto hermano. Fue asignado a Ciudad Fronteriza, un lugar tan miserable. Me temo que ya ha huido a la fortaleza Longson. Incluso allí, las bestias demoníacas no podrán alcanzarlo, y la defensa de la fortaleza es comparable a Hermes. Pero creo que esto no es culpa suya. Incluso si yo fuera a ese lugar, solo podría refugiarme en la fortaleza. Aquí se puede ver lo injusto que es mi padre. Solo porque nuestro hermano menor tuvo un rendimiento excepcionalmente inteligente desde temprana edad, decidió dejarle heredar el trono. Padre olvida que él mismo no ganó el trono con medios calculadores. Desde la muerte de nuestra madre, se ha vuelto cada vez más difícil para mí averiguar qué está pensando padre. Gerald dudó antes de comenzar a escribir la siguiente parte de su carta, no sabía si debía contarle sus verdaderas intenciones a Olivia o no. Hizo una pausa por un momento, pero luego decidió escribirlo. Si sus planes iban bien, ya debería haber llegado al palacio en Grey Castle antes de que ella recibiera su carta. Mi querida, el astrólogo Ansger, tenía razón. Si no hago nada, finalmente el trono no terminará en mis manos. Ansger observó las estrellas y lo que dijo fue: La estrella del Apocalipsis arderá durante los próximos 4 meses antes de abandonar su órbita nuevamente. Esto me dice que obviamente me queda poco tiempo, y no puedo esperar en vano más tiempo así. Después de la batalla de hoy, regresaré en silencio a la capital, y me encontraré con mi padre, y llevaré conmigo a mis soldados leales. Aquí tal vez tenga muchas menos oportunidades de obtener riquezas como en la ciudad de la cosecha dorada, pero en cambio, no hay escasez de valientes guerreros aquí. Solo tengo que tirar algunas monedas y hacer algunas promesas, y me seguirán como lobos hambrientos y me ayudarán a alcanzar mi objetivo. Por supuesto no quiero empezar una revuelta, solo quiero preguntarle personalmente a mi padre por qué dio las órdenes para comenzar la batalla por el trono. Al final, ¿qué fue lo que le hizo olvidar que yo, como su hijo mayor, tengo el derecho de herencia? Ansger ya ha organizado todo para mí, Olivia mi amor, solo tendrás que esperar un poco más. El día en que me convierta en el rey, es el día en que me casaré contigo como mi reina. Si fracaso miserablemente, no deberías volver a la capital, sino que deberías quedarte en el reino del invierno eterno. Te amo, Gerald. Dobló cuidadosamente la carta y la metió en un sobre, luego la selló con cera. Después de revisarla varias veces, golpeó su mesa y su guardia personal entró rápidamente a la tienda. Tienes que entregar esta carta a las manos de la familia Rose en la cordillera del viento helado. No tienes que viajar todo el día y la noche. Ni siquiera tomes un caballo, solo viaja vestido como un viajero común,
como pasajero en un carro de pueblo en pueblo. Solo tienes que recordar una cosa. Esta carta debe ser entregada en mano. Sí, Su Alteza Real. Bien, puedes irte. Después de que Gerald despidió a su guardia, simplemente se sentó de nuevo en la mesa, dejando que sus pies colgaran sobre la chimenea. Si algo sucedía, no tendría escapatoria. Cerró los ojos, recordando escenas de su infancia. En ese momento, jugaba a las escondidas con su segundo hermano y su tercera hermana en el jardín del rey. Cuando su tercera hermana se cayó, necesitaba que sus dos hermanos la cuidaran. Exactamente cuando comenzó que los tres se volvieron más y más extraños. Gerald sacudió la cabeza, dejando de lado sus confusos pensamientos. No era adecuado para él volverse sentimental, pensó, solo había una posibilidad para terminar con esto, él mismo tenía que sentarse en el trono. En este momento, se escuchó el sonido sordo de un cuerno en la tienda. Voy. Saltó de la mesa y se puso los zapatos. Al salir de la tienda, vio que todo el campamento era un motín. Por todas partes, los soldados corrían y ondeaban banderas, fusionándose en un gran caos, formando una formación de batalla. Desde las montañas distantes, un eco fangoso llegó en tramos continuos. Cuando sonó el cuerno, significaba que las bestias demoníacas estaban atacando. Ven conmigo. Montó su caballo de guerra, llevando a sus guardias con él. Solo una persona permaneció de pie en las murallas de la ciudad santa para experimentar su grandeza, era como una zanja natural insuperable, de pie en el camino a través de la cordillera infranqueable. El paso hacia la cima era plano y ancho, era lo suficientemente ancho para que docenas de personas pasaran de lado a lado. Al comienzo del camino, había acantilados formados por un glaciar a ambos lados, pero la parte posterior era una meseta. Por eso la iglesia quería desesperadamente construir la nueva ciudad santa en la cima de la montaña. Usando este terreno, construyeron una línea de defensa que era casi imposible de atravesar. Sin embargo, Jarl Wimbledon lo miró más a largo plazo. Pudieron transportar tantas piedras y madera desde la base de la colina hasta la cima. En solo 20 años lograron construir una ciudad en Hermes, el poder que la iglesia había exhibido era asombroso. Pero independientemente de lo cansado que estuviera de hacer negocios con la iglesia, Gerald tuvo que admitir que también tenían sus puntos fuertes. Si no hubieran construido la fortaleza en Hermes, todos los países del continente habrían tenido que enfrentar una catástrofe. También fueron responsables de la convención contra la horda de bestias demoníacas. Cada año, durante enero, cuando las bestias demoníacas atacan, los 4 reinos que bordean Hermes deben enviar tropas para apoyar a la iglesia y luchar juntos bajo el veredicto de la iglesia. Sus 4 estandartes flotaban en el viento. Una serpiente envuelta alrededor del cetro del reino del amanecer, el escudo y la espada del reino de Volfserd, la rosa de hielo del reino del invierno eterno, así como la torre y la pica del reino de Graicastle. Mirando las manchas negras que aparecían en el cielo distante, Jarl Wimbledon apretó su gran espada. Capítulo 41. La aparición de las primeras bestias demoníacas. Como Bran había dicho, una vez que comenzara a nevar en Bordertown, no se detendría pronto. En una noche, la ciudad había sido cubierta por una capa de glaseado blanco. Durante la madrugada, la nevada había disminuido. Solo unas pocas nevadas caían ocasionalmente del cielo, pero el clima seguía gris. Al pensar en cómo no vería el sol durante varios meses, Roland pensó que la idea seguía siendo un poco inconcebible. Esto era simplemente ilógico, pensó, aunque ya era muy extraño que la magia fuera algo común en este mundo. Sin embargo, ¿cómo podían las bestias demoníacas tener un impacto en el cielo? Desafortunadamente, no tenía ningún satélite meteorológico para observar las formaciones nubosas de este mundo. Caminando por el camino en dirección a la muralla oeste de la ciudad, Carter no pudo evitar exclamar: La ciudad está desierta.
todavía vi un montón de gente que siguió a los nobles que se retiraron. Eso es bueno, al menos no nos detendrán. Respondió Roland mientras su aliento se empañaba en el aire frío. He arreglado que Varov haga un censo durante el invierno. ¿Qué es un censo? Es una estadística que se produce al ir de puerta en puerta, contando el número de personas que se quedaron, preguntándoles sus nombres y el tipo de trabajo que tienen. Todo esto se registrará luego. Roland explicó. Como resultado, durante la guerra sabremos cuántos recursos humanos podemos desplegar y después de la guerra, la pensión se puede implementar de manera rápida y eficiente. ¿Qué? Carter parpadeó confundido y luego se rió. Su Alteza, realmente no es el mismo de antes. Oh. En el pasado, dirías algo y yo no lo entendería. Harías cosas inescrutables y misteriosas, pero después de todo, no confirmaban la identidad del príncipe. ¿Y ahora? Carter hizo una pausa y pareció considerar sus próximas palabras. Ya fueran esas extrañas regulaciones de entrenamiento o las novedades del taller alquímico, los resultados fueron sorprendentemente efectivos. Tal vez esto es lo que mi abuelo quiso decir cuando dijo: las personas extraordinarias son extraordinarias porque siempre pueden ver posibilidades que las personas comunes pasan por alto. Tengo la sensación de que realmente existe la posibilidad de que te conviertas en rey. Sí. De repente, Roland sintió una sensación cálida en su corazón. ¿Hay alguna sensación mejor que cuando otras personas reconocen tu trabajo duro? Por un corto tiempo, se sintió lleno de fuerza y sintió que el cielo gris no era tan deprimente como antes. Cuando el príncipe llegó a la muralla, la milicia, que ya había limpiado toda la nieve, se inclinó para presentar sus respetos. Roland pensó que también deberían aprender a saludar y preguntó: ¿Cómo estuvo la situación anoche? No había rastros de bestias demoníacas. Respondió Hacha de Hierro. Su Alteza, de acuerdo con las experiencias pasadas, todavía tendremos un período de tiempo relativamente estable después de la primera nevada. Durante este período, el número de animales normales seguirá siendo mayor que el número de bestias demoníacas, y si hay bestias demoníacas, serán de las especies más débiles. Roland asintió. Todavía tienes que seguir vigilando. Las murallas traseras regionales se habían transformado en cuarteles, por lo que si no había peligro, la mayoría de la gente podía quedarse en el campamento para descansar y ahorrar energía. Roland implementó un sistema de rotación, teniendo en cuenta las bajas temperaturas invernales. Cada equipo solo tendría que realizar 2 horas de patrulla antes de ser reemplazado. Todas estas medidas fueron establecidas por Roland. Le había preguntado a Brian cómo era en la fortaleza Lonson y se enteró de que no tenían un sistema de rotación contra las bestias demoníacas. Los reclutas nuevos serían asignados para vigilar los movimientos de las bestias demoníacas y tenían que permanecer de guardia todo el día. Por lo tanto, se relajaban hasta el punto de que se producían situaciones en las que los soldados desertaban. Durante el invierno, había 20 o 30 personas que fueron ahorcadas por abandono del deber o violación de las órdenes militares. Si encontraran rastros de bestias demoníacas, se convertiría en un desastre porque no asignaban personas a sus propios sectores de defensa. Pensando en el nivel del arte de la guerra durante este tiempo, Roland ya tenía una clara comprensión de ella. Prestaron mucha atención al honor y el valor personal, e incluso hicieron hincapié en el pillaje. Incluso los caballeros estarían en primera línea al cargar contra una ciudad, sin embargo, no necesitaban saquear demasiado. Roland volvió a patrullar a lo largo de la muralla y vio que todo parecía ir bien, pero Roland descubrió que había ignorado un problema. Esos eran los bloqueos de carretera. Estas obstrucciones todavía eran claramente visibles en la actualidad y llevarían a las bestias demoníacas hacia la sección derecha de la muralla, pero si lo que dijo Brian era cierto y la nieve caería durante 2 o 3 meses sin interrupción,
Podría llegar al punto en que las bestias demoníacas no vieran ninguna obstrucción y atacaran toda la muralla de 600 yardas de largo. Su fuerza de milicia era claramente demasiado pequeña para atender un campo de batalla tan grande. Enviar soldados a limpiar la nieve era una mala idea, porque algunas especies como los lobos demoníacos eran extremadamente ágiles, por lo que definitivamente perdería soldados. Tal vez tendría que confiar en el poder de las brujas. Por ejemplo, podría dejar que Nictinga le sacara a Anna de la ciudad para derretir la nieve con su fuego y luego regresar sigilosamente, tal como había traído a Nana dentro y fuera de la casa de la familia Pine. En este punto, escuchó una llamada de un observador a su izquierda. Mira al frente. Roland y Carter miraron hacia la posición a la que se había referido el observador. Allí, un grupo de pequeñas sombras se arrastraban desde la nieve, moviéndose lentamente en dirección a la pared. El cazador que estaba a cargo de esta sección de defensa se volvió hacia Roland y preguntó: Alteza, usted decide si... Maneje la situación de acuerdo con los ejercicios anteriores, así que juzgue la situación usted mismo para determinar si debe tocar la bocina. Ordenó Roland. En este punto, usted es más experimentado que yo. El soldado dudó, pero finalmente sacó la cuerda de su ballesta y se puso más abajo en la muralla para observar. Roland asintió con la cabeza con satisfacción. Por ahora, cuando el número de bestias demoníacas que atacarían la ciudad fronteriza aún era desconocido, lo más importante sería mantener el orden en la muralla. Después de todo, podían organizar rápidamente su defensa de acuerdo con los pasos que se les habían enseñado antes. Poco a poco, las sombras se acercaron a la muralla. Cuando estaban a 50 yardas de la muralla, Roland finalmente pudo distinguir claramente su apariencia. ¿Probablemente una variante de zorros? Su pelaje era grisáceo y sus ojos rojos. Cuando estaban en las murallas, jadeaban con dificultad. Parece que no hace mucho que se convirtieron en bestias demoníacas. No son una amenaza, dijo Hacha de Hierro mientras apuntaba con su arco. ¿Quiere decir que fueron infectados por el aliento del infierno que fue expulsado en el oeste? No solo sucede en el oeste. Carter se acercó y respondió: Las puertas del infierno pueden abrirse en cualquier lugar de las montañas. No hay lugar seguro en las montañas. En el norte hay un camino especialmente grande que a menudo está bajo el ataque de las bestias demoníacas. Allí parece que una parte de la cadena montañosa impasable sin fin fue cortada. Durante más de una década, este camino fue la principal dirección de ataque de las bestias demoníacas. Los monstruosos maníacos solo permanecieron por un breve momento en la base de la muralla antes de levantar la cabeza y soltar gruñidos sombríos hacia la multitud en la muralla mientras se preparaban para saltar. Sin embargo, Hacha de Hierro soltó la cuerda de su arco, y su flecha afilada penetró con precisión el cuello de una de las bestias demoníacas, clavándola firmemente en el suelo. Roland notó que la sangre que salía de la bestia era negra. Era el mismo tipo de erosión para las bestias demoníacas y las brujas, pero ¿por qué las brujas podían seguir salvando su conciencia y ser salvadas después de sus despertares, cuando los animales siempre se convertían en maníacos mientras sus cuerpos mutaban? Si tengo la oportunidad, necesito ir y echar un vistazo detrás de la montaña de la desesperación, pensó Roland. En la memoria del príncipe, era un lugar donde ningún ser humano podía poner un pie. Era el lugar donde se abrían las puertas del infierno. Sin embargo, como nadie lo había visitado nunca, la mayoría de los conocimientos sobre él provenían de libros antiguos, y no tenía forma de verificar los rumores, por lo que tenía algunas dudas sobre las puertas del infierno.